y van a tomar una carta de un superhéroe, cualquiera. Como son 1, 2, 3, 4, 5, la niña también puede participar y tomar una carta, pero no se puede quedar con ella. Entonces pueden tomar ya dos cartas de dioses y dos cartas de superhéroes. Y además se llevan esta hojita que vamos a realizar una pequeña actividad donde hay unas viñetas de Mafalda. Entonces, pues nada, los invito a que vayan pasando uno a uno. Voy a empezar ya así En nuestros primeros talleres explicamos que algunos de los aspectos centrales para poder entender lo que nosotros nos proponemos, necesitamos dilucidar lo que es la lectura, que ya el tallerista Miguel Ángel Rubio nos colaboró con otras cosas con la escritura creativa. Hablamos de lectura y hablamos de la gamificación. Y uniendo esos tres insumos necesarios para establecer competencias comunicativas más avanzadas, entonces nos encontramos con una oportunidad didáctica no solamente dentro del aula, sino también dentro de los procesos de escritura, para poder generar contenidos que superen los límites de la imaginación, si se espera. En este taller, que esta no es la diapositiva, y esta sí tiene que ser, en esta vamos a trabajar lo que es la narrativa visual. Y vamos a hacer, este se compone de dos talleres. El día de hoy, y creo que entre el lunes y martes de la próxima semana, vamos a realizar otro taller que es mucho más práctico. Este es de índole un poco más teórico. Vamos a hacer unas aproximaciones a lo que es el cómic. Vamos a hacer un recuento de la historia del cómic. Vamos a observar cómo nosotros encaramos lo que es la significación de la narrativa visual, las posibilidades dentro del aula de clase y además las posibilidades como escritor. ¿Qué puede esperar un escritor a través de las imágenes? ¿Qué es lo que puede producir? Y tal como en los talleres anteriores, hay tres ítems esenciales para poder desglosar y comprender este microtaller. Y el que continúa acerca de la importancia del cómic, de la narrativa visual en la creación. Vamos a hacer una breve historia, una breve vista sobre la historia del cómic. Vamos a hablar un poco de la edad de oro del cómic occidental, más norteamericano que europeo. Y vamos a hablar un poco de tres personajes que son importantes para este taller, que es Stan Lee, que todos saben quién es Stan Lee, Joseph Campbell y Christian Blomstedt. Vamos a hablar un poco de la breve historia del cómic con un diagrama que tenemos aquí, no sé si lo alcanzan a ver bien. Vamos a ampliar un poco. Sí. Y bien, hay seis grandes momentos dentro de la historia de la narrativa visual. Esos 6 grandes momentos están aparejados a la historia humana y a la expresión humana. Ese primer gran momento lo vamos a encontrar en la necesidad del hombre de transmitir información, de complejizarla o de construir cultura, y lo hace a través de medios estéticos. Los primeros medios estéticos que usó el hombre fueron la palma de su mano o la planta de su pie, y con ellos dejó una impronta en la naturaleza. Y esa impronta la vamos a encontrar haciendo un rastreo de casi 100.000 años. Vamos a encontrar huellas tanto de pies como de manos del hombre, bien sea que pueda ser accidental dentro de la naturaleza o bien sea que de verdad está tratando de expresar algo. Pero de una manera más compleja y sistematizada, sí vamos a encontrar que el ser humano se empezó a expresar creando relatos, bien sea que esos relatos sean ficcionales o bien sea que esos relatos obedecían a su naturaleza inmediata, y esos relatos quedaban grabados en la roca, y es lo que nosotros llamamos petroglifos. Encontramos los grabados en la cueva de Altamira, donde el ser humano transmite una información muy importante para su comunidad, explica entre otras cosas cómo son los procesos de caza, entre otras cosas le deja información, les deja índices a otras comunidades de dónde pueden encontrar especies para cazar, para su manutención, dónde incluso
esos cotos de caza pueden ser peligrosos porque otras comunidades habitan allí. Y cuando se empiezan a complejizar y sistematizar esos procesos de narración visual, el ser humano también aprovecha lo que son las cerámicas. Desde en el mundo griego y en el mundo romano empieza a pintar sobre las cerámicas o empieza a crear bajos relieves o altos relieves. Los romanos empiezan a hacer frescos, los griegos trabajan con las cerámicas, también se trabaja con la escultura, y allí ese componente de la narración visual empieza a tomar más forma, más complejidad. Sin embargo, estos indicios de narración visual todavía no son cómics, todavía no podemos hablar ni de historietas ni de cómic, a pesar de que algunos consideran que la escritura ideográfica de los egipcios o de los mayas es como si tuvieras enfrente una viñeta, claro, una viñeta cargada de una gran significación. Sin embargo, yo creo que sería bastante apresurado pensarlo así. Lo que pasa es que ese es el recorrido necesario dentro de las manifestaciones culturales, humanas y artísticas para poder desembocar en lo que conocemos hoy en día como el cómic, pero necesita todavía correr mucha agua bajo el puente para que podamos tener un producto cultural como el cómic. Y sin lugar a dudas, en el siglo XV y en el siglo XVIII hay dos ámbitos tecnológicos que son fundamentales para la masificación de las narrativas visuales. Y dentro de esos sitios estamos hablando de la imprenta de Gutenberg y estamos hablando de la litografía, que entre otras cosas democratizan el conocimiento. Ya ese conocimiento ya no está, digamos, subordinado a una serie de unas pequeñas comunidades, especialmente comunidades eclesiásticas, sino que el conocimiento empieza a llegar a manos de las clases populares, de las clases que empiezan a tener poder adquisitivo y empiezan a emerger y empiezan ya a generar un pulso con esas otras clases dirigentes que todo su poder lo cifraban entre otras cosas en la mitología, porque se entiende que las clases que detentaban el poder hace siglos no hacían otra cosa que respaldar narrativas mitológicas. Entiéndanse en esas narrativas mitológicas como judio-cristianismo o narrativas mitológicas orientales o narrativas mitológicas grecorromanas. Y por allá en 1837, en 1809, sí sucede un acontecimiento literario muy interesante, y es que aparece un libro llamado Los viajes del Dr. Syntax. Más que un libro, es una historia muy corta, es realmente de unas 40-50 páginas. La escribe un señor llamado Thomas Rowland, y lo que hace este señor es que él empieza a sentar las bases de lo que nosotros consideramos el cómic hoy en día, porque empieza a aparejar lo que es el texto con las gráficas. Entonces puede esperarse que este es uno de los principios de las novelas gráficas. Por ese mismo siglo, en 1837, nacen las aventuras de Obadiah Olson, que lo escribió Rudolf Doppler, un suizo, en 1837. Y esta sí es considerada la primera, por todos los expertos, es considerada la primera novela gráfica de la historia. Ahora, aquí puede haber un momento que es asincrónico, que es 1809. Nosotros vamos en 1837, y es que aquí se empiezan a publicar las primeras caricaturas, y hay una que se llama, esto es en alemán, Flaggen de Plata, y nace una historia llamada Max y Moritz. Max y Moritz es la historieta de los chicos que son muy traviesos, pero relata, entre otras cosas, travesuras muy del folclore alemán. Y esas travesuras muy del folclore alemán están retratadas de tal manera que tú tienes una gran imagen y al final hay un pequeño enunciado donde explica qué es lo que sucede en la travesura. Y para la tradición y el folclore alemán, las aventuras de Max y Moritz son sumamente importantes porque es lo que es para nosotros los mitos de la Llorona, los mitos de la Patasola, o para lo que es también dentro de la misma tradición alemana en otros países, lo que es los cuentos literarios como los cuentos de los hermanos Grimm, pero esto en una nueva dimensión, en una dimensión más satírica. Llegamos al último gran momento de la aparición de la narrativa visual, y es muy importante porque este último gran momento
Es un momento histórico muy peculiar, cargado de muchas interpretaciones, y sucede en Estados Unidos. Sucede en Estados Unidos precisamente al calor de una competencia entre dos grandes del campo dos grandes del periodismo, que es Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst. Uno tenía un periódico llamado Joseph Pulitzer llamado The World, y William Randolph Hearst tenía un periódico llamado The Journal. ¿Qué es lo interesante de esta competencia? En ese entonces, estas personas que trabajaban con los tabloides empezaron a acaparar un gran poder, no solamente económico, sino también desde la opinión. Y eran personas que perfectamente podían tumbar dirigentes o perfectamente podían inclinar a la sociedad. Bueno, eso sucede hoy en día. Pero en ese momento no había tanto control estatal sobre esos medios de información, ya que no medios de comunicación. Entonces resulta que apareció alguien que se inventó una historieta. Vamos a decir historieta y va a sonar anacrónico porque para ese momento no había historietas. Alguien más bien se inventó un suplemento dominical, suplemento dominical cultural, gráfico, donde se satirizaban en unas situaciones de la vida en esos momentos, y lo llamó de Yellow Kid. Y Yellow Kid no era otra cosa que un chico totalmente vestido de amarillo, con una especie de, ¿cómo se puede expresar? Es como una especie de sayo monástico, un chico calvo, orejón, bastante caricaturesco, y donde cada cosa que el chico pensaba estaba escrita en su sayo amarillo. Y esa es la aparición de uno de los primeros recursos que son esenciales dentro del mundo del cómic, que es el bocadillo. Los bocadillos o los cartuchos no habían sido muy usados, incluso en las novelas gráficas, porque quizás para ese momento no se encontraba, bueno, cómo vamos a usar una línea de movimiento, cómo vamos a usar un bocadillo, cómo vamos a usar un cartucho para que esta narración cobre vida. Yo voy a hacerlo textual y el dibujo simplemente va a ser un componente auxiliar del texto. Entonces en ningún momento se pensó que la imagen podría ser lo suficientemente poderosa como para que economizara el lenguaje, fuera más intuitiva y fuera incluso más impactante que el mismo texto. En el chico amarillo no tengo imágenes, pero si ustedes buscan en internet se van a encontrar unas imágenes muy interesantes donde hay una gran viñeta. Recuerden que las viñetas son los espacios donde los personajes interactúan dentro de su espacio temporal y físico. Y esa gran viñeta pues componía un conjunto muy variopinto de actividades donde estaba el chico amarillo y se podía ver tras bambalinas todo lo que pasaba en esos momentos en la sociedad norteamericana. El chico amarillo, entre otras cosas, servía también como una herramienta política de sátira. En esos momentos quien tenía los derechos de publicación del chico amarillo, o quien más bien se encargaba la producción del chico amarillo, era The Journal, de Joseph Pulitzer. Pero William Randolph Hearst dio un golpe de mesa y se trajo al dibujante del chico amarillo para su periódico. The Journal le pertenece a William Randolph Hearst. The World es de Joseph Pulitzer. O sea que William Randolph Hearst se trae al productor del chico amarillo a su periódico, y el chico amarillo queda como una especie de interregno, queda siendo publicitado en ambos periódicos. Y lo más interesante de todo es que William Randolph Hearst, para quitarse de encima eso de que su producto estuviera en otro periódico, le encargó a otra persona, un personaje alemán, que creara una nueva comiquita. Pero esa nueva comiquita, ese nuevo TVO, ese nuevo cómic, tenía que estar muy influenciado con el que hablamos inicialmente, con estos chicos Max y Morris. Porque Max y Morris, resulta que William Randolph Hearst, cuando viajó a Europa, tuvo la oportunidad de leer Max y Morris y le gustó mucho porque reflejaba el folclore, reflejaba las actitudes satíricas del pueblo, y él dijo: yo quiero algo así para Estados Unidos. Y es cuando nacen los chicos de Capitán o de Katzenjammer Kids, que en estos momentos tiene el récord Guinness de ser la tira cómica que aún sigue siendo publicada más longeva de la historia. Es una tira cómica que, entre otras cosas, cuenta las aventuras de los chicos. Son dos hermanitos,
son sumamente traviesos, pero lo importante de Los Chicos del Capitán o de Katzenjammer Kids es que por primera vez el tratamiento que se le da al cómic es un tratamiento infantil. Hasta el momento el tratamiento del cómic siempre había sido dispuesto para la sátira social o para intereses políticos o ideológicos. Y es por vez primera que se tocan las necesidades o el sentir, el imaginario del chico, del niño. Y para ese entonces también estaba haciendo carrera la popular serie Peanuts, donde sale Charlie Brown, sale Snoopy, pero todos sabemos que Peanuts es muy maduro. Tú ves a Charlie Brown, tú ves a los amigos de Charlie Brown y ellos hablan como si fueran adultos, tienen problemas existenciales. Los Katzenjammer Kids hacen todo lo contrario, se concentran en el público infantil y en la medida que se concentran en el público infantil logran capturar la atención del público adulto. Sin embargo, en ese momento no estamos hablando todavía de lo que es la edad del oro del cómic. En ese momento solamente estamos hablando de lo que son tiras cómicas. Tiras cómicas en el entendido que es una secuencia narrativa que va en sentido horizontal. Entonces, todavía no se ha explotado a cabalidad las posibilidades de lo que es el comic book. Todavía no hay aparición de superhéroes. O si hay aparición de superhéroes, son superhéroes que dentro del nivel de difusión y el nivel del merchandising son superhéroes marginales. De hecho, hay un superhéroe muy interesante que se llama Pato Zulu, que es un superhéroe argentino y entre otras cosas se considera como el primer superhéroe de la historia. Eso es bastante difícil llegar a discriminar y decidir quién es el primer superhéroe de la historia, que no es Superman, porque por ahí también hay un superhéroe japonés que se llama el murciélago dorado, el murciélago de oro. Es como una especie de Batman, pero es un poco más siniestro, lucha contra las mismas injusticias que lucharía cualquier superhéroe, pero volvemos al tema de la difusión. La difusión no es lo suficientemente fuerte, no cala tan hondo dentro de la cultura popular como si lo hizo Batman cuando apareció en 1938. Por lo tanto, ese tipo de personajes no se logran enmarcar dentro de lo que es la edad de oro del cómic. Pero aquí hay algo muy importante, es que dentro de esta edad de oro hay un proceso de resignificación de lo que es la mitología griega. Por eso muchos consideran que los superhéroes son los nuevos mitos del siglo XXI. La señora no nos tiene. Va a pasar estas dos tarjeticas. Estos son dos dioses y dos superhéroes. Les voy a contar rápidamente la naturaleza de esas tarjetas. Dentro de nuestro grupo cultural nosotros tenemos un proyecto que se llama Smart Cards. Nosotros trabajamos con estas tarjeticas, que es una forma de sistematizar procesos de escritura y de lectura. Estas tarjeticas no son otra cosa que dispositivos gamificados, es decir, son juegos con los cuales ustedes pueden generar procesos de lectura activos y procesos de escritura muy imaginativos. Si ustedes observan las tarjetas, ustedes van a encontrar que tienen a los dioses y tienen a los superhéroes. Si ustedes comparan las tarjetas que tienen, ustedes pueden establecer esos paralelismos. Ustedes pueden encontrar qué tan diferente o qué tan similar es un superhéroe y un dios. Y uno va a encontrar que la realidad, las características, los atributos e incluso la índole casi supernatural y divina, pues es muy difícil de desligar. Los superhéroes siguen teniendo un componente humano. Sin embargo, ese componente humano a veces nos parece que es calzado a la fuerza. Considerar que viene alguien con superhabilidades y ese personaje, solo porque es criado por humanos, no va a tener la necesidad de conquistar el planeta Tierra, es incluso un poco arbitrario y puede ir. Pero así es como funciona la lógica de los superhéroes. Solamente, como hemos mencionado en talleres anteriores, hasta hace poco se han hecho ejercicios a tenor de cómic donde se hace una evaluación de los verdaderos intereses de los superhéroes, y por eso encontramos que hay películas, hay series y hay cómics que pueden ser un poco más siniestros en el entendido en que esos superhéroes finalmente no están interesados en defender los intereses de la Tierra, sino que ellos defienden sus propios intereses. Y de hecho yo siempre en nuestros talleres he invitado a que se vean la nueva serie de Amazon que se llama The Boys. Es una serie muy buena porque desacraliza la función del superhéroe. El superhéroe no es más el protector,
el superhéroe es una amenaza real, porque es que a nadie se le ocurrió pensar en un momento que un superhéroe podía ser realmente peligroso. Entonces, si ustedes observan las tarjeticas, esas tarjetas tienen unas habilidades, y a partir de las habilidades de las tarjetas, nosotros creamos juegos de mesa. Yo invito al compañero Rubén que me diga qué tarjeticas tiene. Debería de tener 4, ya que estás tan atento y tan juicioso, tiene solo 1. Entonces, con una sola no alcanzamos a hacer el ejercicio, el compañero. ¿Qué dioses tiene? Cronos y Caos. Tiene a Cronos y Caos. Y superhéroes tienes Mephisto y los Cuatro. Mephisto y los Riders. Y si uno se fija, los superhéroes pues, evidentemente beben de la mitología. No hay otra razón de ser, porque el componente funcional del superhéroe es un componente mágico. Ahora hay un ejercicio nuevo que es tratar de explicar la magia de los superhéroes mediante la ciencia ficción. Sin embargo, ese ejercicio de explicar el superhéroe y sus habilidades mediante la ciencia ficción pues corresponde incluso a toda la trayectoria de la tecnología y del sentir humano en relación con su ambiente. Es decir, el ser humano, casi todo lo que ocurría le daba un atributo mágico. El ser humano prístino, el primer ser humano que pisó la faz sobre la tierra, no entendía los procesos naturales de su madre tierra y por lo tanto le indicaba características divinas. Pero en la medida en que empezó a entender el funcionamiento del mundo, entonces se vale la ciencia, se vale la técnica, y ya los hechos que en algún momento fueron divinos, no solamente para las tradiciones griegas, sino para las tradiciones judío-cristianas, ya son explicadas a la luz de la ciencia. Lo mismo sucedió con la persona que crea cómic. Inicialmente, por allá en la Edad de Oro, el superhéroe tenía habilidades porque sí, porque era mágico. Luego empieza a haber una demanda del público. El público se vuelve más quisquilloso. ¿Pero por qué Superman vuela? ¿Pero por qué Superman ¿por qué Superman no lo reconocen en la calle? Si solo tiene unos lentes. Entonces se quita los lentes, pero es que es la misma. Si la señora se quita los lentes, yo la voy a ver y es el rubio, el que sea, Yanni. Entonces, los creadores de Superman, o los que siguieron creando el arco de personaje de Superman, esa es otra cosa muy interesante de los cómics. Como los cómics en estos momentos todavía siguen siendo legitimados como historias de alto consumo, los cómics no se pueden quedar quietos. Ellos tienen un arco de personajes, ellos van avanzando. Según los problemas que ellos se enfrentan, cada personaje cómic tiene que acusar un cambio emocional, físico y psicológico. Incluso desde el aspecto de los valores que defiende, el cómic tiene un cambio. El Superman defendía a Estados Unidos de los países del eje, luego defendía a Estados Unidos del comunismo. Ahora, bueno, ya no tenemos nazis, no tenemos comunistas, entonces hay que defenderlos de qué, de los extraterrestres. Luego, ¿a quién va a defender Superman de los humanos? ¿O de quién nos va a defender? Todo depende de las situaciones sociales. Pero creo que me salté una parte muy central que estaba contándoles. Sí, claro. Entonces, esa demanda del público lo que hace es que quien crea el cómic necesite ya no darle un miramiento mágico, sino darle un miramiento científico. Porque en estos momentos, pues, listo, hay superhéroes que se entienden meramente desde lo mágico, pero hay otros superhéroes que se entienden absolutamente desde lo científico. Entonces, se invierten esos valores, pero sigue manteniéndose el modelo de la mitología. Entonces, por eso los superhéroes no son otra cosa que mitos modernos. Bueno, yo voy a invitar al compañero Rubio, tallerista invitado. Él nos va a hacer una exposición también sobre esta trayectoria vital del cómic, no solamente en Occidente, sino en el entendido de Latinoamérica, para ser más precisos, porque es muy importante observar que esa evolución del cómic no solamente escora hacia la figura del superhéroe. Hay otros personajes que, sin tener superpoderes, fueron muy importantes y muy interesantes en toda la construcción de ese aparato industrial del cómic y ese aparato cultural. Y esos personajes, pues, son personajes que no eran de capa ni de espada, pero que eran unos personajes de una agudeza mental, tanto sus autores como sus caracteres, y finalmente hacen otro tipo de reconstrucción o resignificación de lo que es el cómic. En primera instancia, pensemos todos
en un concepto que dijo Andrés muy interesante, que es la desacralización del superhéroe. Y todos los sábados por la mañana, hasta hace 2 meses, 3 meses en la televisión colombiana, en la televisión latinoamericana, nos pasaban el mejor superhéroe que ha podido existir, porque ese superhéroe, que no es un cómic, pero el personaje central de los cómics que conocemos siempre es un superhéroe. Superman vuela, tiene fuerza desmedida, tiene visión de rayos X. Batman no tiene poderes, pero tiene toda la plata del mundo para inventarse todos los gadgets que ustedes quieran. Flash pues, es súper veloz. Linterna Verde tiene la capacidad de producir luz. Este personaje es todo lo contrario. Es pequeño, es torpe, es revertido, es medio tonto, ¿sí? Es cobarde, pero siempre está enfrentando la adversidad. Y la adversidad lo enfrenta desde la invocación. Entonces todos nos hemos reído, divertido y también preocupado con el Chapulín Colorado. Este personaje me lleva a pensar en algo que Andrés quizás no consideró, porque la relación es un poco, hay que establecerla un poco más profunda, y es que el origen del superhéroe que conocemos tiene su origen también en la literatura medieval. Estamos hablando de la Maíz de Gaula, de Tirán Furlan, de Tristán y Isolda, que es el caballero que recibe un mandato, bien sea de su rey, o de su reina, o de su pueblo, que realiza unas hazañas, unas peripecias, y esas peripecias lo llevan a volverse el héroe nacional, ¿sí? Y hay una novela que aparece entre el siglo XV y el XVI, que es el antihéroe, pero sigue siendo un héroe también, que es Don Quijote de la Mancha. ¿Sí? Don Quijote, que es la decadencia de la novela, o de las novelas de caballería, que a su vez son un sustrato de lo que fueron los mitos griegos, escandinavos y suevos de toda Europa. Es el inicio de lo que conocemos como la novela, y también del prototipo del héroe. En algún momento en la universidad tuve una discrepancia con un profesor, porque yo me atreví a comparar de manera muy osada la figura de Don Quijote de la Mancha con el Chapulín Colorado, mirando que tenían características exactamente iguales, ¿sí? Son superhéroes que aparecen en el contexto y no están bendecidos por un poder sagrado, ni vienen como Goku del planeta Saiyajin, ni como Superman del planeta Krypton, ni nada. Aparecen en un momento contextual. De hecho, el Chapulín, si ustedes no se lo han pillado, es una proyección del Chavo del 8. Sí, el Chavo se proyecta a sí mismo como un niño o como un superhéroe demasiado solidario, ¿sí? Demasiado bueno, demasiado noble, pero también demasiado torpe. Entonces, también los cómics son la proyección un poco. No voy a decir que del autor, porque sería muy osado, pero sí de ciertos prototipos sociales que aparecen de cuando en cuando en la sociedad. Vamos a ver si ahora sí me deja mostrar. A ver si me va a mostrar. Este personaje que me encanta, y que además su autor falleció ya hace algunos días, el 30 de septiembre o el 31 de... Sí, el 30 de septiembre fue que falleció. Joaquín Salvador Lavado Aquino nos pone entre 1965 y 1968 una niña que empieza a irrumpir en esa convulsión del periodo de la historia latinoamericana, haciéndose unas preguntas de carácter político y social que ponían en jaque a su pobre padre para contestarle preguntas sobre Vietnam, preguntas sobre la Guerra Fría, preguntas sobre, bueno, de hecho es la primera heroína feminista de Latinoamérica, cuando interpela a su mamá y le dice: usted, en vez de haberse puesto usted en la universidad, mire que está dedicada a lavar, a trapear y a hacer cosas que no la hacen feliz. La cuestión
se llama Mafalda. Mafalda empezó como un producto publicitario. A Joaquín Salvador Aquino lo habían contratado a una empresa de lavadores electrodomésticos italiana, Mansfield, si no me equivoco, para que creara un personaje y poder promocionar unas lavadoras en el contexto de la Argentina, que estaba entre el peronismo, un montón de presidentes militares y la dictadura. Cuando él crea Mafalda, esa niña de Montona, le ponen una condición, y es que todos los personajes deben empezar por M, Mansfield. Él recuerda que hay una chica, una novela que leyó, que se llama Ana Clara, de un autor que se me escapa el nombre, que se llama Mafalda, y la bautiza así. Por alguna razón las negociaciones con la empresa de electrodomésticos fallan y Mafalda queda como en el aire. Un diario argentino empieza a comprar las caricaturas y Quino entiende que Mafalda es la voz de una sociedad argentina que necesita ser cuestionada y le pone una fobia. El primer personaje con fobia, odia la sopa, y la sopa se odia porque la sopa es un símbolo de la dictadura, ¿sí? Entonces, como se impone, a todos nos han hecho tomar sopa cuando estábamos chiquitos, aquí te hacen tomar sopa, ¿sí? De verduras, de plátano, de guineo. Como nos imponen la sopa, ella odia la sopa. Hay una viñeta en la que ella está dormida, está soñando, que hay dos hombres que los agarra el ejército y los están llevando allá por donde el juez, y entonces el juez está hablando con ella y dice, bueno, pero vayan y coman algo antes de hacer que se regresen. Entonces aparece la mamá en el sueño y le dice, sí, también yo les doy un plato de sopa. Y cuando Mafalda despierta y la mamá la saluda, le dice, buenos días Mafalda, y ella le dice, yo no hablo con torturadores. Porque la sopa para ella es absolutamente una imposición. Mafalda se nos convierte entonces, compañeros, en la heroína latinoamericana, no por los superpoderes ni por las virtudes que los dioses le puedan dar a ella, ni porque haya sido bendecida por los primeros cumpleaños, porque nos plantea el heroísmo por la capacidad de preguntar y cuestionarnos cosas. ¿Sí? ¿Verdad de la sopa? ¿Verdad de la frontera ideológica para allá, por favor? Entonces miren que ella levanta su territorio, no quiere que le pongan imposiciones en su vida. ¿Sí? Entonces miren que Mafalda Está sensible. Mafalda es la voz de la conciencia latinoamericana. Y se nos volvió un personaje que sin ser la mejor producción de Quino, paradójicamente, sí es la más famosa. Quino, que además gana el premio Cervantes en Comunicación y Humanidades en el año 2014, que lo otorga el Reino de España, es el equivalente a algo así como el Nobel para escritores de literatura castellana. Lo ganan por su gran aporte al humor, pero también al humor con sentido social. Ellos y el Lutiers han sido dos argentinos y los dos que han ganado ese premio. Se cumple con todas las secuencialidades de la historieta. No sé, Andrés, si podríamos diferenciar conceptualmente la historieta del cómic. Si el cómic siempre ha de hablar de dioses y superhéroes y hombres con superpoderes y contextos políticos y culturales muy europeos y muy latinoamericanos, y la historieta habla de contextos mucho más inmediatos, ¿sí? Piensen en Mafalda de Calvin y Hobbes, un niño que tiene un personaje imaginario que es un tigre y le plantea las cosas más locas del mundo. ¿Quién no se ha reído con Calvin y Hobbes? Pero también quién no ha pensado lo que Calvin y Hobbes nos plantea. Entonces, no sé si se puede hacer una diferenciación conceptual. Si yo puedo abordar las historietas de Batman y Robin, o de Superman, o de Flash, del mismo modo como puedo abordar una historieta de Mafalda. Podríamos pensar en ese taller y en lo que sigue sobre si eso no es relevante hacer esa diferenciación. Yo pensaría que sí existe, y por eso Mafalda por eso Mafalda, Condorito, Calvin and Hobbes, Benetín y Eneas, Educando a Papá,
Todos estos caricaturas que leíamos los domingos en El Espectador y en El Tiempo, que no vuelven a aparecer, las lecturas dominicales de los niños no vuelven a aparecer, ni la revista Monitos, ni nada de eso. Si ustedes observan, nunca aparecen esos personajes en las exposiciones de cómics. En las exposiciones de cómics siempre aparecen superhéroes, ¿sí? También aparecen, porque no solamente aparece un producto de consumo cultural, sino también una manera ideológica, ¿sí?, de empoderar a la gente en un modo de pensar. Mafalda, Benedictín Eneas, Calvin Agor son un tanto contestatarios, el Chapulín es un tanto contestatario, y como desacralizan la imagen del cómic como la conocemos, quizás no aparezca, pero son sumamente importantes. Aquí aparece otro, les voy a mostrar que todos conocen, que no es un superhéroe, pero que bueno, Condorito, todos lo conocen. Bueno, Condorito es una historieta para iniciarse en la lectura. El chiste fácil, sí, pues el chiste fácil está ligado a, uno, el contexto de un Chile que se debatía entre la transición entre la dictadura y la democracia. Si leyéramos los contextos de Condorito, la revista de hace 10, 15, 20 años, esos chistes tan cotidianos en un restaurante, en una calle, tienen una simbología importante. Y si lo leemos con lo que acaba de pasar hoy en Chile, esta semana, la semana pasada, el referendo de reforma a la constitución de la dictadura, ¿sí? Y hay dos cosas supremamente políticas en Condorito que me parecen geniales como historieta y como caricatura. Uno, que sea un cóndor con cuerpo humano, el personaje central de la revista Condorito, y que su perro, no sé si ustedes recuerdan, él tiene un perrito, un perro se llama Washington, y ese perro es irreverente, y ese perro hace lo que se le da la gana, y ese perro es un descarado. Que el perro se llame Washington no es un elemento gratuito. Cuando Pepo, que es el creador de Condorito, quiere llamar al perro de Condorito Washington y lo pone en nivel de inferioridad con Condorito, lo que está tirando es una crítica genial a la oficina oval del presidente de los Estados Unidos. Y los personajes de Mafalda, Condorito, son personajes contextualizados, son personajes que encontramos en lo inmediato. El niño que no quiere hacer los deberes, además Andrés, recuerda que Felipe, el amiguito de Mafalda, es fan número 1 del llanero solitario. Y él siempre sueña con ser el llanero solitario y sale con un caballo de palo, y tiene sombrero de cowboy, ¿sí? Entonces, de algún modo también Quino dialoga a través de Felipe con un personaje que en los años 20 y 30 fue muy popular en el cine, el llanero solitario. Manolito, que es el niño que solamente piensa que ser como Nelson Rockefeller es su máxima aspiración y conseguir dinero. Susanito es el prototipo ideal para la dictadura argentina y es la mujer que quiere solamente tener hijos, tener marido y echar chisme todo el día, ¿sí? Miguelito es un niño que como buen ciudadano latinoamericano solamente piensa en sí, en salvarse él y en salvar su pellejo. Y aparece un personaje signalizando en el último tramo, los últimos 4 o 5 historietas que más falta, que es Libertad. Libertad es francesa y Libertad le plantea más allá de feminismo y ideas pro-revolucionarias, ideas muy rojas, ideas de dignidad, de libertad, ¿sí? Digamos que es la mamerta de la historia, pero es un personaje fundamental. Y hay una cosa genial que si van a releer a Mafalda, les sugiero que advierten: la tortuguita. ¿Ustedes recuerdan cómo se llama la tortuga de Mafalda? ¿No? Es el personaje más pasivo de todos, más inadvertido, pero es muy importante. La tortuguita se llama burocracia. Y lo único que hace burocracia cuando aparecen las viñetas es comer lechuga. Nada más. Ese simple acto de que burocracia aparezca en una viñeta y Mafalda le dé su lechuga es la crítica más genial que he visto, incluso en la literatura latinoamericana, de cómo funciona el sistema político de todos nuestros países. Paquidérmico, lento, silencioso, inepto, sin funcionalidad, pero está ahí y nosotros lo alimentamos, le damos lechuga todos los días le damos lechuguita.
Y hay un personaje que le recomiendo que lo miren para los niños como ella, que están en un año donde ya son buenos lectores, o pueden volverse buenos lectores. De hecho, hay una película hermosísima, es Persépolis. Viene siendo el equivalente de una falda, pero en un contexto oriental, en un contexto iraní. Entonces, imagínense ustedes una mafalda hoy, en el contexto iraní. Ustedes ya saben y tienen conocimiento de lo que para la mujer supone vivir en estos países, y Persépolis aparece como esa voz de la conciencia política para las mujeres en Arabia. ¿Sí? Las caricaturas, además los libros de Persépolis, que son bien difíciles de conseguir, vienen en pasta dura, con una calidad de papel bellísima, porque son valorados incluso como documentos de crítica política, Persépolis. Entonces, cuando hablamos de la historieta o cuando hablamos del cómic, ya nos lo explicó Andrés, también estamos hablando de una postura política, de una postura social, económica e incluso estética en el autor que nos la plantea. Yo, inicialmente, realmente en mi infancia me inicié como lector de historietas con Mafalda, con Condorito, con ese tipo de personajes. Y no he sido un gran lector, como si lo es Andrés, del cómic occidental y del cómic de superhéroes. Digamos que me parece que ellos se ven un poco más en el cine. Este tipo de textos de narrativa gráfica, a Mafalda y a todas estas otras lecturas, si pueden venir con los niños a la biblioteca y revisar de hace 10 años para atrás lo que fueron los cómics de los domingos en los periódicos, con ellos van a hacer un ejercicio brutal con ellos de lectura. Sí, estoy seguro que aquí deben haber revistas momentos del espectador guardadas, los cómics del tiempo, el diario de Lectum traía en un tiempo revista infantil, bueno, todos los periódicos de colegio lo traían, y eso, por desgracia, desapareció. ¿Bien? Y desapareció porque los periódicos impresos están llamados a desaparecer y a trasladarse todos a la red. Pero la red tampoco ha reivindicado nuevamente esa posibilidad de tener cómics a nivel nacional. Y les recomiendo un texto sacado en Pereira en esa convocatoria de cultura en casa que se llama Relatos desde la incertidumbre, hecho por una editorial pereirana que se llama Capibara Editores, y es un libro de relatos escritos durante la pandemia en clave de cómic y en clave de historieta. ¿Sí? Lo pueden averiguar en las librerías de la ciudad, la sección de la Roma, y lo pueden comprar, es muy bello, porque Andrés, eso también nos debe llevar en algún momento a hablar del libro álbum, de cómo se genera leer a través de imágenes que no necesariamente son cómics, pero que nos movilizan en los chicos y en nosotros mismos la capacidad de lectura de imagen. Voy a dejarlos hasta ahí porque aquí el invitado central es Andrés. Muchas gracias, hermano. Observar y extraer información de un contenido de eso, pues representa un ejercicio cognitivo fuerte. Entonces ustedes tienen unas imágenes, vamos a hacer un jueguito de metáforas. Recuerden que las metáforas no son otra cosa que figuras literarias donde establecemos un paralelismo entre dos imágenes que comparten semejanzas, desde lo físico, lo sonoro, incluso lo emocional. Por eso terminamos comparando los dientes con perlas o con corceles blancos, que nos parece que hay una semejanza estética en relación con la forma, más no con el cuerpo, con el color, más no con la forma. Les voy a editar, aquí tengo unas tarjeticas con unas metáforas, es como un juego de adivinanzas. Ustedes van a observar su imagen y ustedes van a decir, desde lo metafórico, esa imagen corresponde a ese enunciado que vos estás leyendo. La primera es verde alfombra voladora, donde corren 22 almas tras la pecosa. Verde alfombra voladora, donde corren 22 almas tras la pecosa. Una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol. A la pecosa es una metonimia que se establece entre los parchecitos negros con la faz blanca de la pelota, y generalmente los locutores le dicen la pecosa. 22 almas, las personas que componen el juego del soccer, del
fútbol. Y el tapete cepillado de una cancha de fútbol se entiende como una verde alfombra voladora. Pero en ningún momento estoy haciendo alusión a una cancha de fútbol. Estoy siendo un poco más lírico, lo estoy estableciendo un juego de tropos, es decir, estoy haciendo un desplazamiento de significado entre las imágenes, pero finalmente fíjense que ustedes se dieron cuenta que es una cancha de fútbol. Entonces este ejercicio es muy interesante a la hora de ustedes crear poesía, o a la hora incluso de trabajar en clase, o a la hora de crear diferentes contenidos literarios basándose de una imagen. Si no tuviéramos la imagen, esto ya queda como una adivinanza bastante difícil. Las metáforas no son otra cosa que adivinanzas. Si ustedes revisan las adivinanzas que nos enseñaron a nosotros desde niños, pues ustedes esas adivinanzas perfectamente las pueden volver versos para poemas o las pueden volver metáforas. Vamos con otra. Eres pluma de los dioses, pero no caíste de las alas de Apolo. Eres pluma de los dioses, pero no caíste de las alas de Apolo. Esta es bastante más difícil. ¿Por qué? Porque tendríamos que considerar quién es Apolo, qué hace Apolo, qué representa dentro del panteón griego y qué relación es posible que subsista entre el mar. La señorita dice que los ojos. Eres pluma de los dioses, pero no caíste en las alas de Apolo. Ojos verdes. ¿Dos qué? Pero eso es muy bonito lo que ella está diciendo, porque generalmente los poetas hacen un desplazamiento de significado de los ojos o con lumbreras mayores o menores o con gemas preciosas. ¿Alguien tiene esta? Eres pluma de los dioses, pero no caíste en las alas de Apolo. ¿Alguien tiene alguna idea de a cuál pueda corresponder? Bueno, esta es muy fácil. ¿Alguno de ustedes la tiene? Cobijas térmicas de los pies, que no son platos. No hay nada. Cobijas térmicas de los pies, calcetines. Hay un poema muy hermoso, de hecho es una oda de Pablo Neruda, que es Oda a los calcetines. A través de la imagen de los calcetines, Pablo Neruda construye una oda, es decir, un elogio a un sustituto de la vida que son los calcetines, y es realmente brillante. Y ustedes también van a encontrar que las odas generalmente se realizan en torno a objetos inanimados, como Oda a la cuchara, y las producciones poéticas que se pueden derivar de simplemente prestar atención a las características de un objeto y la relación emocional que subsiste entre el sujeto y el objeto. Realmente esa producción es maravillosa. Muy bien, muchas gracias. Esta, coronada por pequeñas cometas esmeraldas. Coronada por pequeñas cometas esmeraldas. Pequeñas cometas esmeraldas, es decir, forma de rombo. Esmeralda, color verde, coronada, está en la parte superior. Los ojos, coronada, otra vez los ojos. Coronada por pequeñas cometas esmeraldas. Podría ser si esos ojos tienen alguna, pues no lo sé, alguna tintura en especial. El hongo. ¿El cuál? El hongo. ¿El hongo? Hongo. El hongo. ¿Por qué el hongo está como coronado de pequeñas cometas esmeraldas? Encima. ¿Cuál? El árbol, muy bien. Es que este libro es un poeta. La tiene claro. El árbol, claro que sí. El árbol está coronado por pequeñas cometas esmeraldas, o sea, las hojas. Muy bien. Sales de la tierra como una mano gigante y huesuda. Sales de la tierra como una mano gigante y huesuda. Una planta. La relación semántica es más fuerte con un árbol en otoño, pero la planta sirve muy bien. Ahora, esta es muy buena. Esta es muy buena. Como un flaco playero despelucado que barre el cielo. Un flaco playero despelucado que barre el cielo. ¿Qué es eso? Un flaco playero. Una palmera. Una palmera. Flaco playero despelucado barre el cielo. Cuando se agita, parece que estoy barriendo el cielo. Bien, esta es golosa de la red. ¿Cuál es la golosa de la red? El valor de la golosa de la red. A ver. Esta es muy buena. Si el cielo retumba, es que de casa me estoy mudando. ¿Ustedes han escuchado cuando dicen, cuando hay un acontecimiento atmosférico, es que tengo todavía la duda, ¿es un trueno o un rayo el sonido? Trueno. Trueno es el sonido, rayo es la parte física.
Cuando hay un trueno, suenan relámpagos, interesante. Cuando hay un trueno, la gente dice, San Pedro está qué? San Pedro está lavando, que San Pedro está moviendo. Entonces, si el cielo retumba, es que de casa me estoy mudando. Una tormenta o algo así. Pero ¿quién se está mudando? ¿Quién tiene una figura de San Pedro? ¿O de un dios? Zeus. Además porque Zeus es el dios del trueno y del rayo. Vamos con ¿Mirador? esta. Mariposa roja. Que vuelas bajo los soles. ¿Mirador? Esta. No le gusta una chica que tiene unos labios muy guapos. Parecen una mariposa. Bajo los soles. Recuerden, los ojos en poesía siempre van a estar asociados con lumbreras, astros mayores o astros menores, da igual. Tengo más hijos que papá conejo. De todas esas figuras que ustedes tienen, ¿cuál es la que ustedes consideran que tiene muchos hijos? ¿Los labios? No sé, cactus. Que te salen un montón de... ¿Qué personaje tiene muchos hijos? Y uno dice, uy, otro hijo le salió. Mi papá. ¿Quién dijo Zeus? Zeus. Es Zeus. Zeus tiene una progenie impresionante. Bien, vamos terminando. Es que hay una que es muy buena, que me gusta mucho hacerle esta pregunta a la gente, esta adivinanza, porque las posibilidades siempre son muy poéticas. ¿Qué es un árbol de los sueños? ¿Qué es un árbol de los sueños? Un libro. Un libro es un árbol de los sueños. Un libro está constituido por la materia y esencia de los árboles. Y además, ¿qué habitan en los libros? Sueños, imaginación. Pero vamos con una, para pasar a otra parte del taller, no demoramos mucho porque nos demoramos mucho iniciando. Vamos con, bueno, hogar de los gnomos. ¿Dónde viven los gnomos? En una seta o en un hombre. Ahora esta es muy buena. Cada una de tus hojas es un ticket de vacaciones, es un boleto de vacaciones. También el libro. Cada una de las hojas de un libro es un boleto para vacacionar. Y a ver. Esta, me encanta esta última. ¿Qué es un colorido pájaro silencioso? Es colorido, es un pájaro y es silencioso. ¿Qué es un colorido pájaro silencioso? Colorido pájaro silencioso. Un arco iris, una estrella. La que yo diseñé es otra, pero eso es lo bonito de las imágenes, porque uno siempre ofrece interpretaciones diferentes. ¿Por qué esas interpretaciones diferentes? El acervo cultural de uno, las emociones de uno, tal como uno ve la imagen. De hecho, ahora vamos a hacer un ejercicio con este cómic de Mafalda. Esto me sucedió en clase y siempre me llamó mucho, poderosísimamente la atención, porque los chicos interpretaron eso. Sí, arco iris, una estrella, pero hay una. Esas son legítimas. Vamos a hacer un ejercicio de intersubjetividad, es la que yo creo. Y uno ha notado que muchas veces un autor. Hace poco estaba leyendo a Gabriel García Márquez y el hombre decía que él no entendía por qué había tanto hermenéutica, o sea, por qué había tanta consideración respecto a sus historias, especialmente sobre la crítica literaria, que era lo que él había querido decir. Yo dije, no jodas, es un vallenato, el vallenato más largo de la historia, pero que él no trata de decir nada. Eso es bastante legítimo, pero también los objetos culturales están sujetos a interpretaciones, así yo no quiero, porque nosotros somos sujetos transculturales, quiere decir, detrás de mí hay toda una historia cultural, hay padres, hay madres, hay aparatos de control del Estado, hay lecturas, hay música, y así yo creo que estoy produciendo algo totalmente natural y que es, digamos, absolutamente desapegado de cualquier ejercicio de hermenéutica, es decir, que alguien quiere encontrar algo más detrás de ese producto cultural, lo va a ver.
Alguien interpretó por allí que el gallo de este libro de Coronel no tiene quien escriba, de Gabriel García Márquez, significaba el despertar del positivismo francés. De hecho, el gallo es un símbolo dentro de la cultura francesa, un símbolo muy importante. Muchas otras personas han interpretado esa tensión que existe entre Lucio de Iguarán y José Arcadio Buendía como el mitos y el logos, que siempre ha subsistido a lo largo de la historia, la magia y la razón. Pero usted le preguntaba a Gabriel García Márquez y le dice, no joda, yo nunca quise decir eso. Entonces, cuando ustedes me dicen que una estrella es un arco iris, no joda, es que yo no dije eso. Pero es legítimo. La respuesta que yo consideré, silencioso pájaro colorido es una mariposa. Pero arco iris también, y estrella también. Entonces, fíjense que las imágenes, en ese sentido, son muy poderosas, son muy ricas. Las imágenes lo pueden sacar a uno del atolladero del síndrome de la hoja en blanco. Pero, hombre, ¿pero sobre qué escribo? Vaya, revise su álbum familiar o vaya, precise la visión del atardecer, dibuje, vea obras de arte. ¿Cuál es el Jardín de las Delicias? ¿Quién la realizó? ¿Vos? ¿Pues? Esa es una obra cargada de un gran simbolismo. Para que no vamos a decir que es que el cómic, la narrativa visual es un invento del siglo XXI, no, eso es un ejercicio de vieja data. Lo que pasa es que pertenece a categorías diferenciadas. A propósito del cómic, los literatos todavía se llegan a considerar que el cómic hace parte del género literario. Pero pues es que el cómic es un género narrativo, ¿por qué no vincularlo allí? Y en esa misma medida, los maestros o incluso los escritores se niegan a trabajar con cómic, porque les parece que quizás no es un arte tan prestigioso. Muchos maestros no trabajan con cómic en el aula y se están perdiendo una oportunidad didáctica de lujo, y aparte de lujo se les van a quitar un montón de trabajo de encima. Yo conozco muchos chicos, como lo he mencionado anteriormente, que prefieren leer la novela gráfica de Moby Dick que Moby Dick. Y si usted se fija, la novela gráfica de Moby Dick tiene todos los elementos literarios que tiene la novela textual. No hay ningún elemento literario que le esté faltando. Pero es que la imagen en ese sentido es muy poderosa. A propósito, Stan Lee es el creador de los personajes tutelares más importantes de Marvel. Él no perteneció a la edad de oro del cómic, él perteneció a la edad de plata. Eso ya corriendo por antes de 1956 y finalizando la década de los 70, es cuando aparece la edad de plata. ¿Qué es la edad de plata? Pues que la edad de oro era cuando los superhéroes ya habían dado todo lo que tenían que dar. Ya había salido Batman, Superman, ya había salido Capitán América. Pero entonces apareció Stan Lee en una editorial llamada Timely Comics, que es la que llamamos hoy en día Marvel, y apareció de una manera muy discreta porque él quería ser escritor. Miren el poder de la imagen, él solo quería ser escritor, él no quería saber nada de cómics, él quería seguir los pasos de Robert Louis Stevenson, él quería seguir los pasos de este señor que escribió Conan el Bárbaro y que escribió John Carter, se me olvida el nombre de este señor, Edgar Rice Burroughs. Pero el hombre, cuando entra en el mundo del cómic, él se da cuenta que hay unas posibilidades muy variadas y hay unas posibilidades bastante interesantes. Y si el hombre no hubiera hecho esto, no se hubiera dedicado al cómic, yo creo que como humanos nos hubiéramos perdido en una de las facetas más sabrosas de la historia de la humanidad, que es el redescubrimiento de los dioses a través de los superhéroes. Y quiero aclarar una cosa muy importante, y es que nosotros vamos a trabajar en el próximo taller, vamos a trabajar con dos autores, uno es Christian Bronstein y otro es Joseph Campbell. Y son unos teóricos muy interesantes que estudian mucho la figura del héroe, no solamente de la figura del héroe contemporáneo, sino la figura del héroe antiguo. Joseph Campbell es un mitólogo muy famoso, pero ya falleció. El hombre hizo un estudio comparativo entre la mayoría de los mitos del planeta y se dio cuenta que había una estructura arquetípica, la que llamo el monomito. Él se dio cuenta que todos los personajes, ese señor lo encontró por los mitos. Y este estudio que hizo este señor del monomito es tan famoso que cineastas, creadores de cómic, utilizan el monomito para o subvertir los valores del monomito o para que su historia sea muy coherente, que es cosa que hizo George Lucas cuando escribió Star Wars. Muy juicioso, se puso a estudiar el héroe y las mil caras
de que es el libro de Joseph Campbell, y de hecho es considerado como uno de los libros más importantes en habla inglesa. El héroe de las 1000 caras es un estudio muy juicioso del rastreo mitológico de muchas comunidades. Y resulta que si usted se pone a estudiar el héroe de las 1000 caras, y usted como escritor se pone juicioso a trabajar con el monomito, le sale una narrativa muy interesante. Implícitamente, cuando nosotros escribimos una historia donde hay un héroe, ese héroe necesariamente no tiene que tener atributos supernaturales. Ese héroe puede ser perfectamente una madre cabeza de familia que está sacando adelante a sus pequeños hijos. Ustedes se van a encontrar que el monomito está allí, porque eso es un arquetipo estudiado ya por Carl Gustav Jung. Es decir, dentro del inconsciente colectivo siempre hay unas ideas preconcebidas, unos actos humanos que vamos a reproducir una y otra vez. El miedo a la oscuridad, el miedo a la muerte, no es de uso privativo de algunas comunidades. Eso le pasa a todo el mundo, porque son arquetipos estudiados por Carl Gustav Jung. Primaria, eso es un ejercicio que se propuso para unos chicos de grado quinto, y con ese ejercicio tuve una gran cantidad de problemas, con los mismos pelados y con los papás. Porque hay un problema con el significante y el significado, como decía Ferdinand de Saussure, o sea, qué hay allí y lo que realmente significa. Pues, toca que entrar a hacer unas competencias de intersubjetividad y quizás de acuerdos, qué es lo que hay allí. Para mí y para ustedes como adultos es muy claro lo que hay allí, lo que está expresando Quino en esas viñetas de Mafalda. Sin embargo, para estos chicos de grado quinto, quizás, porque aunque yo no lo creo, si hay algo que, si hay un flaco servicio que uno le puede prestar a la sociedad, es considerar que los niños no son capaces, que ellos todavía no están en esa etapa en la que pueden realizar procesos de inferencia o procesos de lectura crítico-contextual. Yo creo que eso es un servicio muy flaco que le prestamos a la sociedad y que hay que empezar a desescalarlo. Y hay que considerar que de verdad los pelados son muy capaces. Yo creo que lo que se propone en el ejercicio es muy claro. ¿Qué es? Revise la imagen, relate lo que está pasando en la imagen, y el otro ejercicio textual no lo vamos a tener en cuenta. Y ahora yo les voy a decir a ustedes, después de que ustedes me digan lo que encuentran en la imagen, lo que casi de manera unánime la mayoría de los chicos se encontraron en la imagen. Y eso es bastante curioso porque le permite uno abordar otro tipo de reflexiones. ¿Qué tipo de reflexiones? Replanteo el ejercicio. Tenemos un problema de imaginación hoy en día, además que estamos trabajando en Mafalda. Quizás dentro del lenguaje no denotativo sino connotativo de estas viñetas hay una falla en la interpretación del muchacho, porque luego ese ejercicio yo lo planteé en otros cursos creyendo que era el curso y todos me resolvían de la misma manera. Yo invito a alguien que me diga qué es lo que está sucediendo en la viñeta, porque eso es lo que llama viñeta muda, en la viñeta de Mafalda. ¿Qué está sucediendo allí? César. Pues Mafalda pinta en una casa ajena a un hombre sonriendo de frente. Sí. Entonces sale al momento la dueña de la casa, ofuscada porque le rayaron su casa. Ajá. Cambia una sonrisa porque está borrando el graffiti, y vuelve y se enoja cuando ya no le sonríe de frente a quien lo mira, sino va directamente a sonreírle a ella. Sí. Y vuelve y se enoja. Perfecto, yo creo que es muy claro. La verdad me sentí muy extraño cuando hice eso, porque yo pienso que todos nos adherimos a la interpretación que dio César, porque dentro de lo pictográfico, dentro de las posibilidades pictográficas de esas viñetas de Mafalda, es demasiado claro, ahí no hay lugar a la equivocación. Sin embargo, varios chicos de varios cursos me dijeron, entre otras cosas, que Mafalda le está, miren la primera viñeta, y miren que sí, Mafalda le está dando la mano a un amigo. En ese momento, el chico no considera que es un dibujo, cree que es un amigo de Mafalda, pero nótese que no son niños ni de grado primero ni de segundo, chicos ya de grado quinto. Entonces, ya nos tendríamos que sentar a revisar las teorías del desarrollo cognitivo de Piaget o de quizás otros autores, a ver qué está pasando sin problemas de los maestros. Y si usted se fija, bueno, Mafalda tiene una tisita o lo que sea, pero el chico tiene razón. O sea, en cualquier caso, dentro de la interpretación de la imagen, el chico que dice que le está dando la mano a alguien, si tú te fijas, sí. Además, ¿por qué? Porque si usted se fija lo que es el background, la parte de atrás del dibujo, no parece que haya una pared, parece que no hay nada. Entonces, es un amigo de Mafalda que es como muy garabato, y de repente me dicen los chicos, salió la mamá.
Salió la mamá y se enojó, que porque, eso me dijeron, que porque estaban jugando y que no había lavado los platos. ¿Dónde están los platos? Entonces, allí hay un aporte, hay una resemantización de la imagen. Esto en una aula de clase genera muchos problemas, porque hasta dónde yo quiero evaluar desde lo que es objetivo, lo que yo creo. Pero entonces toca llegar a acuerdos de intersubjetividad. Bueno, pues estamos de acuerdo que sí, que parece que le está dando la mano. Otros me dijeron es que Mafalda está saludando a un amigo y que cuando sale la mamá, Mafalda se enoja y le pega al amigo, oye, ¿por qué no me dijiste que no te habían dado permiso? Eso me dijeron. Y entonces el chico dice, no hay problema, saluda a la mamá, no pasa nada, pero que la mamá sigue enojada con el chico. Estamos en nuestro grupo, estos cómics son del personaje Mickey Mono, pero la secuencialidad del cómic ha sido cortada. Quiere decir que algunas de esas hojas pueden estar a mitad de camino, pueden estar en el epílogo o pueden estar al inicio. Por lo tanto, yo les voy a pedir que observen muy bien la imagen. Y este ejercicio se requiere de escritura, no es una evaluación. Y ustedes, muy parecido a lo que yo hice con los chicos, a veces que el problema es mío, ustedes me digan qué está pasando en esa imagen, la que tienen puntualmente allí. Es un ejercicio muy corto, no nos va a tomar más de 5 minutos. Si no tienen lápiz, yo les ofrezco uno o un lapicero. La que no quiera hacer. Lo que pasa es que la interpretación depende de la vida y las experiencias de cada persona. Ninguna de esas imágenes de ese conjunto de viñetas es autoconcluyente. ¿Me decías? La interpretación es subjetiva porque cada uno tiene una diferente experiencia diferente. Claro, cada quien está. Siempre, como decía María Montessori, y esto es muy interesante, a mí me gusta mucho María Montessori porque es de esos primeros pedagogos que encumbra la idea de las emociones. Pareciera que las emociones fueran ese valor adicional dentro de la educación huérfano que nunca se tuvo en cuenta. Pero Montessori dijo, bueno, es que aquí no podemos estar partiendo siempre del logos, hay también que partir de lo que es el ethos, que es el comportamiento, y hay que partir del pathos, que es lo que siento. Cómo me comporto, cómo siento y cómo proyecto esos dos universos a través de la razón. ¿No entendiste? Sí, claro. Bueno, esta hace parte del mismo cómic del coronavirus. Aquí está Mickey Mono y él encuentra, lo que pasa es que esto no tiene cartucho. El cartucho es uno de los elementos básicos del cómic donde se introduce la voz del narrador. Entonces, en el cómic original, desde que digitalizamos, aparece el cartucho explicando la voz del narrador en ese momento. Entonces, es lo que se llama dentro de la narración una voz homodiegética, es decir, el narrador conoce todo lo que pasa, pero aparte de ser homodiegético es narrador presencial de lo que está sucediendo. Entonces Mickey Mono nos está contando que él ve las calles vacías, pero que de un momento a otro, la gente, de un momento a otro, cuando se acabó la cuarentena, la gente está afuera, pero en modo zombie. O sea, no pienso, no me importa el coronavirus, y el coronavirus parecen como serpentinas, ¿cómo se llama eso? Serpentinas, pero veamos el joven rubio, a un joven, ¿qué resolvió? Él no la tiene. ¿Qué sucede en la imagen? Los zombies se han perdido en el espacio exterior. Mickey Mono necesita encontrarlos, entonces acude al lector solicitando su ayuda. Aquí, para mí, él le está hablando al lector que le ayuden a encontrar a los zombies. ¿Qué historia contarías a partir de ella? Una historia a partir de la cual Mickey Mono nos enseña el origen y el concepto de los zombies y la zombificación de nuestra sociedad. ¿Cuántas viñetas más necesitas? 10. ¿Qué título le pondrías a este cómic? Mickey Mono, detective de zombies. Me ha encantado lo que ha hecho Rubio, porque miren que es que las imágenes son muy elocuentes. De hecho, si ustedes se fijan en lo que se considera la viñeta, el personaje se sale de la viñeta. Al salir, cuando generalmente se salen los personajes de las viñetas, cumple dos funciones. Una función estética, para que la viñeta no siempre, el personaje quede atrapado entre ella como en una jaula, y otra función es para realizar lo que llaman en narratología y teoría de la recepción, la ruptura de la cuarta pared. Dentro del modelo de la diégesis de la narración, el espacio, el lugar y los personajes,
se rompe el convencionalismo del mundo de ficción y se dirige al lector. O como cuando en una obra de teatro los actantes se dirigen al público. Y es bastante elocuente que él se está dirigiendo al lector, se salió de la viñeta. Muchas gracias. ¿Alguien más? Tengo esta imagen. Unos animalitos viendo televisión, hasta mi kimono creo, no sé. Sí. Y otro leyendo. Ya los pongo en contexto a ellos Otro personaje. y ya luego tú nos cuentas. Bueno, esta es la primera viñeta de la secuencia del cómic llamado El Virus Corona. En el Virus Corona está la familia en pleno reunida en mi kimono de lo que está pasando con el coronavirus. Entonces por eso están tan asustados. ¿Tú qué observaste allí? Bueno, que observé, dice así, un grupo de amigos que están viendo televisión muy interesados en lo que ven. Y en la otra imagen un personaje leyendo, tomando como más interesante la lectura. Ah, muy bueno. Dice, ¿qué historia contarías a partir de ella? Sobre la alienación de la televisión en los chicos. Sin tomar en serio algo más importante como es la lectura, su creatividad y su desarrollo de pensamiento. ¿Cuántas viñetas más necesitas? Hasta 4 o 5. 4, 5. ¿Y qué título le daría a este cómic? Lectura. Solo lectura. Lectura. Solo lectura, qué bueno. Ah, solo lectura y puedes hacer un juego de palabras. Solo lectura. Solo lectura. Zoológico. Chévere, qué chévere. Miren, me voy a robar esa idea. Voy a hacer un cómic llamado Solo lectura. Alguien tiene esta. Esta es la que es más descriptiva. ¿Tú la tienes? ¿Qué encontró allí en línea de grado? Bueno, yo cambié el orden de Yo cambié el orden de las viñetas. sí, la que era de tercera la puse de primera. Sí, porque para mí, bueno, se la puse primero. No, lo que pasa es Es que- me parece interesante que hayas cambiado el orden. Porque para mí empezó él viendo televisión y se aburrió con lo que estaban dando en televisión, entonces dijo, ir a ver qué está haciendo Don Nocho. Cuando llegó le preguntó por qué estaba tan bonito, que se estaba organizando, y él le dijo que se ponía lindo para la cuarentona. Entonces él le dijo que la cuarentena. Para mí, entonces él se aburrió, quedó aburrido y solo en la casa y regresó a seguir viendo televisión. Está muy bien, eso es lo que se llama una descolocación de la sintaxis de la narración. O sea, el orden lineal de la narración es cambiado. Y eso generalmente sucede mucho en lo que se llaman los thrillers. En muchas películas thrillers, por ejemplo, si ustedes ven una película que se llama, no sé si la llama Memento, es muy buena porque uno al final termina dándose cuenta de la verdadera secuencia de los hechos. Es una película muy especial. Ahora, esto, para ponerlo en contexto, esto es un chiste de aliteración. Es decir, sonidos familiares entre la palabra cuarentena y la palabra cuarentona. Cuando se dio lo de la cuarentena, yo escuché por aquí alguien dijo, no, me voy a cuarentenar con la cuarentona. Me voy a cuarentenar con la cuarentona, entonces yo voy a hacer un cómic de mi kimono muy corto, chistosito sobre el asunto. Pero este sería simplemente como el desarrollo de la historia. Todavía falta el inicio y falta la conclusión, cómo termina. Bien, ¿alguien más? ¿No establece contacto visual? Es un libro de señora, es de la televisión. Ah, sí. Los hijos muy simples, pues, estos meses, como Mateo de noticias, escogimos cierta producción hacia el mundo noticiero. Entonces, pues, lo vi muy simple, obviamente, que una familia viendo noticias, sí. ¿Qué contaría que después de una mala noticia sigue otro peor? Que es lo que a mí me pasó muchos meses. ¿Cuántos millones necesita? Era un millón, ¿no? Sí. Ya está ahí. ¿Y qué tipo de pondría? Más malas noticias. Eso está muy interesante, el ejercicio que ha hecho Edwin, porque Edwin brinda una conclusión a la historia. Fíjense que muchas veces cuando uno asiste a la sala de cine de una de esas películas como Inception de Christopher Nolan, para muchas personas la película acaba mal. Pero quizás hay que hacer hay que hacer una actividad de lectura ulterior para revisar, pero ¿cómo así que acabó mal? ¿Qué más hubo allí? Ya hoy en día nos están acostumbrando a quedarnos en la sala de cine para el famoso post-créditos. Y en literatura pasa igual.
nosotros vamos a encontrarnos con un montón de historias que todavía hoy la crítica literaria sigue pensando, pero ¿qué pasó allí? Eso terminó. Ese inicio, ¿cuál es la vida confiable cuando hay una historia que es misteriosa? Ah, es que estaban soñando. Los personajes estaban soñando. Bueno, yo creo que si nadie más va a participar y no, para no quitarles más el tiempo, estoy muy despedido. Yo les agradezco mucho que puedan haber hecho parte de esta tercera sesión presencial de nuestro taller. Yo espero que les haya gustado. Este taller se subsume en todo lo que es la gamificación, la lectura y la escritura creativa. Los invito entonces a que vean en YouTube los otros talleres que estamos subiendo. Y el próximo taller, creo que es el lunes o martes de la próxima semana, es donde vamos a ya redondear la idea del cómic, pero desde un aspecto práctico. Vamos a hacer unos ejercicios ya muy prácticos, cómo generar juegos de mesa, cómo generar propuestas a través de la narrativa visual, especialmente para crear obras literarias, y muy importante para trabajar en una hora de clase. Muchas gracias a todos ustedes. Muy amables. Gracias.